nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, mire el tema del capítulo 3, dice, divisiones de la iglesia de Corinto. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Mire qué golpeador eso que dice después Pablo. Y en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Pero cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar aquí y poder aprender de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a que podamos, a través de las Escrituras, poder discernir, Señor, cuáles son esos síntomas de las divisiones dentro de la iglesia. Y es porque hay mucha carnalidad, es porque hay mucha mundanalidad dentro de la iglesia del Señor y porque el evangelio no está en una solamente dentro del cuerpo. Te pedimos, Señor, que cuides a nuestra iglesia de las divisiones, Señor, que nos des madurez para poder cada día crecer en el conocimiento de las Escrituras, pero que este conocimiento se vea reflejado en nuestro diario vivir, Señor. No podemos destruir la iglesia tuya, la que tú compraste con tu sangre, Señor. No la podemos destruir porque estamos destruyendo a tu esposa y tú eres el amo y Señor de la iglesia, Señor. Ayúdanos a poder entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función dentro del cuerpo y a ir tras la unidad del cuerpo de Cristo. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Cada sermón que pasa, vamos nosotros profundizando acerca del tema de las divisiones dentro de la iglesia. El apóstol Pablo había iniciado desde el versículo 18 hablando acerca del capítulo 1, hablando acerca de la palabra de la cruz, que es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y empieza a hablar acerca de ese contraste entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Por eso en el versículo 20 del capítulo 1 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho que Dios la sabiduría de este mundo sea necedad? Y empieza a hablar acerca de que las personas esperaban o tienen ciertas ideas o concepciones acerca de la persona de Dios. Y mostró como un ejemplo a los judíos que ellos esperaban a un Mesías libertador que viniera y destruyera todo, pero Cristo se presentó como el Mesías crucificado que nació en un pesebre. Es una locura, es una necedad para el mundo. Y de ahí dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad o la locura de la predicación, salvar a los que creen. Luego dice en el versículo 24, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y empieza a hablar acerca de la locura de la cruz, la palabra de la cruz. Luego en el versículo del 26 al 31 empieza a hablar de que a través de esa predicación del evangelio, los corintios habían llegado a los pies de su Salvador, de Jesucristo. Y él les empieza a decir, amados hermanos, de entre ustedes no hay no hay ningún poderoso, no hay ningún noble, no. Dios escogió
a lo peor. Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a los más sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. En otras palabras, él estaba diciendo, hermanos, aquí no se trata de ustedes, porque en nuestra debilidad, en nuestra vileza, en nuestro pecado, Dios se manifestó en su gracia, y lo que podemos ver en cada una de nuestras vidas es la obra que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones, de tal manera que nadie se jacte delante de Dios. Por eso dice en el versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, para que el que se gloríe en el Señor. Luego viene en el capítulo 2 del versículo 1 al 5, y él habla acerca de que él se presentó delante de la iglesia de Corinto, delante de los hermanos de Corinto, no con palabras de sabiduría o de humana sabiduría, sino que él se propuso en su corazón, versículo 2, saber entre ustedes, excepto una tan sola cosa, y es a Jesucristo y a este crucificado. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Luego empieza a hablar desde el versículo 6 al 16, empieza a hablar acerca de que esa sabiduría de Dios, ese mensaje de la cruz, era un misterio que estaba oculto antiguamente, porque el Señor no le había placido revelarse, pero Dios lo había predestinado para nuestra gloria. Había predestinado ello para, y lo había preparado para los que le aman. Pero el mundo en su sabiduría no podía entender la cruz. Era un misterio, era algo oculto. No es en nuestras capacidades que podemos entender el mensaje del evangelio, amados hermanos, sino que es por la gracia del Señor. Y como dice en el capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y cuando habla acerca de la profundidad de Dios, ¿saben de qué está hablando? Del Evangelio. ¿Por qué nosotros podemos entenderlo? Porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu nos lo reveló. Y es por la gracia del Señor. Entonces nosotros hemos recibido un Espíritu Santo que viene de Dios para que conozcamos a Dios, para que le conozcamos y busquemos su santo nombre. Y ahí es donde viene y amarra y les dice, por medio de ese Espíritu es que yo vine a predicarles y enseñarles el Evangelio con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, porque el hombre natural, aquel que es controlado por su alma, por sus deseos, por sus pensamientos, por su raciocinio, en sus capacidades, dice el versículo 14, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, vuelve otra vez, son necedad, son locuras, y no las pueden entender, que son cosas porque no las puede discernir espiritualmente. Ese es el hombre natural. Pero también en el versículo 15 dice que el hombre espiritual, el que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y termina diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, usted se va a preguntar, ¿por qué Pablo se fue a dar una gran vuelta para volver y tocar el tema de las divisiones? Porque era algo que él había tocado en el versículo, capítulo 1, versículo del 10 al 14, que él estaba diciendo que dentro de la iglesia de Corinto, unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Cefas, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cristo, y luego habla acerca del contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Entonces usted puede decir,
se fue a dar una gran vuelta muy larga y se fue del tema. Pero en realidad, hermanos, Pablo estaba abordando el problema de la división en la iglesia de los Corintios. Entonces, ¿cómo vamos a conectar todo esto que hemos estado aprendiendo durante 3, 4 semanas, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16? ¿Qué relación existe entre todo esto que está hablando acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre con las divisiones? ¿Por qué Pablo hizo tanto énfasis en la sabiduría de Dios? ¿Por qué hizo tanto énfasis en el mensaje de la cruz, en el evangelio? Porque habló acerca de la revelación del Espíritu. ¿Cómo es que conectamos esto? Y ese es el punto práctico del Evangelio que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de Corinto, que de manera personal, yo creo que Pablo, cuando habla acerca de la practicidad del Evangelio, lo hace de una forma magistral y lo hace de una forma paternal, pastoral, para poder enseñarle a una iglesia conflictiva. Y aquí está el meollo de todo esto, hermano. La sabiduría del mundo que los corintios andaban persiguiendo es lo que había ocasionado las divisiones dentro de la iglesia de Corinto. La sabiduría humana produce en el hombre autonomía, autosuficiencia humana. La sabiduría humana, las filosofías humanas, lo que van a buscar en el corazón del hombre no es acercarlos a Dios, sino alejarlos a Dios, haciéndoles pensar, haciéndoles ver de que lo único necesario en sus vidas son ellos mismos. Eso que provoca en el corazón del hombre autosuficiencia, jactancia, orgullo, egoísmo, y esto es como un cáncer que se va invadiendo dentro del corazón del hombre y luego ese cáncer se va invadiendo dentro del mismo corazón de la iglesia. El problema es que como habían depositado la confianza en una sabiduría humana, como resultado de esa falsa confianza, habían divisiones dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo había detectado eso. Porque si la iglesia seguía en ese rumbo, más divisiones, más destrucción iba a haber. Sin embargo, la sabiduría de Dios, el evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz, produce un corazón enseñable, produce humildad, produce mansedumbre, que son elementos necesarios para que en la iglesia exista un solo sentir, una sola manera de pensar. Son componentes necesarios para la unidad de la iglesia. Así que hay dos preocupaciones en la mente de Pablo en este momento, hermano. Y es lo que dice en el versículo 1. La primera preocupación de él es enseñarles a los corintios qué significa ser espiritual. Y en segundo lugar, la otra preocupación es el tema de la división. Cuando en una iglesia, amado, hay inmadurez, hay carnalidad, hay mundanalidad, eso se ve reflejado en el testimonio de esta iglesia ante el mundo. Una iglesia carnal va a tener prácticas carnales. Una iglesia tirada al mundo, en su práctica se va a ver mundanalidad. Porque no se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. Y usted puede estar dentro de una iglesia y fácilmente identificar aquellas que van tras el mundo, aquellas que van tras ir algo más que el evangelio, aquellas cuyo mensaje, cuya predicación no está centrada en el mensaje de la cruz, sino en otras cosas. Entonces, el punto acá de Pablo, y es algo que vamos a estudiar en esta mañana, si Dios nos presta vida y tiempo. El punto aquí de Pablo no es establecer una clase de cristianos.
No es que este cristiano es espiritual y esto es un cristiano carnal. No es el punto aquí. Y vamos a tocar el tema de los cristianos carnales más adelante. Sino que él lo que él quiere es cambiar ese tipo de pensamiento mundano en los hermanos de Corintios y que ellos dejen de comportarse como personas incrédulas, porque no son incrédulos, tienen al Espíritu Santo en su corazón. Vamos al versículo 1. Mire cómo empieza el versículo 1, amado hermano. Dice, así que yo, hermanos, mire, a pesar de que va a tirar un gran sablazo, ¿cómo les dice? Hermanos. Miren, es curioso que cuando estamos estudiando la iglesia de Corinto, usted puede pensar, mire, si es una iglesia problemática. Hace unos meses estábamos estudiando la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses era una iglesia ejemplar. A tal punto que Pablo le dice, hermanos, yo no tengo nada más que enseñarle acerca del amor, solo que ustedes abundan en ello más y más. Ustedes han sido testimonio del evangelio, no solo para estas personas, sino para todas las personas que rodean. Ellos hablan acerca del testimonio del evangelio en sus corazones. Y ahora pasamos a una iglesia que es Corinto, que es una iglesia problemática, donde hay divisiones, donde hay un caso de inmoralidad que no es juzgado, y el adúltero está viviendo allí dentro de la comunidad y la comunidad se hace el ojo pacho. Habían malas praxis acerca de la Santa Cena del Señor. Habían personas que eran personas con una conciencia fuerte que estaban dirigiendo sus pasos sin importar que iban a hacer tropezar a los hermanos nuevos en la fe que tenían una conciencia débil. Hay una falta de amor y probablemente usted puede decir, claro, Pablo de Tesalónica puede decir maravillas, puede orar al Señor porque era una iglesia ejemplar, pero de Corinto no lo creo. Pero usted puede ver en el capítulo 1 que inicia dándole gracias a Dios por la vida de los corintios. Porque son llamados, son santificados, han sido justificados. El que compró a cada una de esas personas en la cruz del Calvario no fue Pablo, fue Cristo. Entonces usted puede ver que a pesar de que hay cosas que hay que corregir dentro de la iglesia, Pablo sigue tratándolos como hermanos en la fe, como personas que necesitan de la corrección, de la disciplina del Señor. Y dice, así que yo, hermanitos, queridos, amados, yo no pude hablar como espirituales. El ser espiritual, amado hermano, es, y lo dijimos anteriormente, es el hecho que se está refiriendo a todas aquellas personas que tienen al Espíritu en sus corazones. En otras palabras, todos los creyentes son espirituales. Porque para que un creyente pueda nacer de nuevo, tener fe, arrepentirse de su pecado y depositar su confianza en Cristo Jesús, tiene que existir el Espíritu Santo en su corazón y tiene que haber la obra del nuevo nacimiento en el corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu, es una persona que es espiritual. Todo creyente es espiritual. Cuando habla acerca del ser espiritual, el término griego que ocupan es neumáticos. Y esa palabra ikos al final lo que habla es acerca de controlado por, gobernado por. Entonces el creyente está controlado o gobernado por ¿quién? Por el Espíritu. Y el hombre natural está gobernado o controlado ¿por qué? Por su propia alma, por sus propios pensamientos, en sus propias capacidades. Entonces el cristiano es una persona que ha nacido de nuevo y que está controlado, que está gobernado por el Espíritu Santo. Así que en este momento Pablo no está dirigiendo este mensaje a un determinado grupo de la iglesia, no, le está dividiendo a todos aquellos que son espirituales.
En otras palabras, a toda la iglesia de Corinto. Está dirigiendo a una iglesia conflictiva y usted puede decir, pero es cierto, no todas las personas están involucradas en las divisiones que están dentro de la iglesia. Sí, amado hermano, usted puede tener la razón, pero todos se han contaminado por los comportamientos pecaminosos de muchos. Las divisiones dentro de la iglesia contaminan al cuerpo, destruyen al cuerpo. Estaba comentándole ahí en el desayuno a mis hermanas de que el día de ayer nosotros estábamos viendo un documental con mi esposa, se llamaba Envenenados, ¿ya? Y que habla acerca de cómo eh, decía la triste realidad o la sucia verdad acerca de la comida que uno se come. Entonces el documental habla acerca de cómo en Estados Unidos los controles de la comida prácticamente se van a la basura. Y mencionaron un caso que a mí y es lo que se me viene a la mente ahorita, de que en el año 1993 una cadena de restaurantes fue demandada, se llama Jack in the Box, se llamaba el restaurante, porque las tortitas de carne que ellos estaban ocupando para las hamburguesas tenían una bacteria que se llamaba E. coli 057 o 157 creo que era. Entonces esta era una bacteria que se daba o que estaba en las tortitas de carne, venían ellos, cocinaban y le daban a las personas y a raíz de eso muchos niños murieron. Entonces empezaron a investigar cuál fue el origen por el cual las personas estaban muriendo y se dieron cuenta que era por esta bacteria, el E. coli, que era una bacteria que se mete en los intestinos y luego se va por la sangre y luego va destruyendo poco a poco cada uno de los órganos del ser humano hasta llevarlos a la muerte. Usted podía ver en el documental niños chiquititos de 1, 2, 3, 4 años, de 3, 4 años, usted los veía entubados y todo y que al borde de la muerte. Pero eso fueron los que fueron contaminados como directamente por la carne, pero también existió otra ola de personas que fueron infectadas porque tuvieron contacto con estas personas que habían sido contagiadas por haber consumido esa carne. Y así prácticamente es la división dentro de la iglesia. Probablemente no habían hermanos de la iglesia de Corinto donde no estaban involucrados directamente con la división, pero la división había contaminado. Porque eso hace la división. La división dentro de las iglesias contamina el corazón del hombre, destruye la iglesia del Señor. Y cuando hay personas divisivas que están destruyendo al cuerpo de Cristo, y lo vamos a ver unas 2 o 3 semanas más adelante, esas personas se entienden con Dios mismo, porque Dios es el amo y Señor de la iglesia. Entonces, las divisiones tienen patas y contaminan y destruyen a los miembros de la iglesia. Y ese es el problema que estaba ocasionando en este momento. Habían divisiones. En primer lugar, el origen de esta división radica en la mundanalidad, y eso es algo que Pablo estaba desarrollando desde el capítulo 1, versículo 18, y lo acabamos de ver. Hasta el capítulo 2, versículo 16, él habla acerca de la sabiduría del hombre, de la sabiduría del mundo. Había mundanalidad dentro de la iglesia de Corinto, porque los corintios estaban viviendo de acuerdo a filosofías del mundo. Ellos estaban tratando de adaptar las prácticas del mundo a la iglesia. Y eso estaba ocasionando divisiones. Ellos estaban
estableciendo parámetros de la iglesia a partir del mundo. Y ese es un graso error. Nosotros definimos los estándares de la iglesia a partir de qué, amado hermano, de las escrituras. Las escrituras son infalibles, las escrituras son inspiradas por Dios, es nuestro parámetro, la palabra de Dios es lo que define el curso de la iglesia. No es conforme a las definiciones del mundo. Y ese es un gran problema en la iglesia hoy en día, que quieren definir a la iglesia a través de lo que dice el mundo que debe de ser. Si vemos que el mundo va tras una línea de pensamiento y lo queremos traer esa línea de pensamiento y lo queremos acomodar dentro de la iglesia. No, es que ahora hay mucha diversidad sexual, hay matrimonios entre personas que son hombre, mujer como mujer. Traigamos eso dentro de la iglesia. No, hermano. La iglesia no se define a partir de parámetros del mundo o de filosofías del mundo. La iglesia se define a partir de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Que hay un diseño establecido por Dios, hombre y mujer. Eso es lo que Dios ha establecido su palabra, entonces eso es lo que nosotros vamos a guardar. Es lo que vamos a preservar. Pero ahora la iglesia de hoy en día está envuelta en tantas filosofías humanas, metodologías humanas. Quieren venir y traer varias cosas, pero no, lo que necesita la iglesia de hoy en día es que sigamos predicando el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, porque es a través de ese mensaje que las personas se van a convertir. Y usted puede decir, increíble, ¿no? Los corintios mundanos. Ellos habían definido la iglesia a partir de filosofías humanas y claro, se estaban dando duro entre todos ellos. Habían luchas, habían contiendas, sí, pero no solo es el Corintio, hermano. Actualmente lo mismo pasa. Ustedes ven a las iglesias tras el proselitismo. Ustedes ven imágenes de iglesia que se venden, que no preservan el evangelio, que cuando tienen que hablar acerca del mensaje de la cruz se retrae, que cuando tienen que hablar acerca del evangelio lo suavizan, lo bajan y lo hacen un poco más adaptable para la congregación que está escuchando ese mensaje. Graso error. La filosofía humana, la sabiduría del mundo, ¿qué es lo que ocasiona dentro de la iglesia? Divisiones. Eso era algo que estaba desarrollando Pablo en todo esto. Cada uno de los corintios traía su filosofía humana y no podían estar de acuerdo y eso provocaba la discordia, los celos, la contienda y la división. Pero hay otra cosa que está afectando acá a la iglesia de Corinto y es lo que él va a tratar de abordar desde el versículo 1 en adelante del capítulo 3 y que es la carnalidad. La carne. Mire el versículo 1. Yo no pude hablarle como espirituales, sino como a qué? Como a carnales. Y aquí es donde empezamos a entrar en materia. Hay una enseñanza que no parte de las escrituras, que algunos sostienen que existe un cristianismo o un cristiano carnal. Hay cristianos espirituales y algunos que dicen que cuando Pablo está hablando en el versículo 1 de que como a carnales, se está hablando de otra clase de cristianismo, que son cristianos carnales, es decir, que son personas que han nacido de nuevo, que Cristo Jesús lo hizo nacer de nuevo, tiene al Espíritu Santo en su corazón, pero que nunca se observa frutos dignos de arrepentimiento. No se ve la obra de la regeneración en el modo de vida y en el comportamiento de esta persona. Entonces, para este tipo de personas, esta postura, él dice que hay dos clases de cristianos: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Ahora, ¿qué es lo que enseña las escrituras? ¿Es eso lo que enseña las escrituras? Porque el origen de esta postura
de esta enseñanza radica en la concepción de que es posible reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Y eso es un gran error, hermano. Se está enseñando de una manera sutil, le está diciendo, sí, esta persona puede ser salva, pero puede rechazar a Cristo como su Señor, el señorío de Cristo. Mire lo que dice Lucas 2:11. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando las escrituras hablan del Mesías o de Cristo, habla acerca de la salvación como Salvador, pero también habla como Señor, el señorío de Cristo. Yo le hago una pregunta, amado hermano. ¿Se puede reconocer a Jesús como Salvador, pero no como Señor? Se lo vuelvo a hacer. ¿Se puede reconocer a Jesús como Salvador, pero no como Señor? ¿Es posible eso según las escrituras? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás señorío, salvación. Jesús como Señor, Jesús como Salvador. No se, es cierto, son dos oficios diferentes, pero no se separan. La respuesta es no. No se puede aceptar a Jesús como su Salvador y no reconocer o rechazar a Jesús como su Señor. No se puede. Todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús, pero es por el nuevo nacimiento en sus corazones, estas personas reconocen el señorío de Cristo en sus vidas y responden en obediencia a Cristo. Cuando nosotros tenemos una postura de que existen cristianos carnales, que existen cristianos que pueden reconocer a Jesús como su Salvador, pero sus vidas no se pueden ver reflejadas con el señorío de Cristo, están teniendo una falsa enseñanza y están dividiendo Cristo. Y eso no es posible. Eso no es así. Como lo sostiene A.W. Tozer, dice, y escucha muy bien, el Señor no salvará a aquellos a quienes no puede mandar. Él no va a dividir sus oficios. No podemos creer en un medio Cristo. Le tomamos por lo que es. Es el ungido Salvador y Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no sería quien es si nos salvara, nos llamara y nos escogiera sin saber que puede también guiar y controlar nuestras vidas. Fin de la cita. Por otro lado, el afirmar que existen cristianos carnales es afirmar también de que, o estas personas sostienen que la obediencia y la sumisión son ajenos a la fe que salva. Una falsa dicotomía entre la salvación y el discipulado. Es posible que una persona tenga fe en Cristo Jesús, pero que esta persona no responda en obediencia hacia su Señor y en sumisión hacia su Señor. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La fe que salva conlleva obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe que salva implica sumisión hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede existir una salvación sin discipulado. Una cosa conlleva a la otra. Cuando Dios llama a pecadores al arrepentimiento, los llama también a que tomen su cruz y que lo sigan. Cualquier cosa inferior a eso, amado hermano, es incredulidad.
Como lo sostiene el pastor John MacArthur, y lo voy a citar: el Evangelio según Jesucristo excluye explícita e inequívocamente el credulismo fácil, hacer que todas las demandas difíciles se apliquen a una clase más elevada de cristianos, mata la fuerza del mensaje entero, da lugar a una fe barata y sin significado, una fe que puede ser ejercida sin ningún impacto en absoluto sobre la vida carnal del pecado. Esto no es fe que salva. Fin de la cita. Hay una falsa dicotomía entre qué, entre la salvación y el discipulado. El nosotros decir de que existen cristianos espirituales y cristianos carnales es como dice, como dice la frase que acabo de decir, le quita la fuerza al mensaje. Y eso es algo que usted lo ve, que se ha metido sutilmente dentro de las iglesias cristianas de hoy en día. No, tú eres salvo, siempre salvo, sin importar lo que tú hagas. Puedes vivir como un impío, pero tú eres salvo. No, hermano, no es eso lo que enseña la Biblia. Si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está en tu corazón, tú vas a responder en obediencia y fe hacia Cristo, tu Señor. El señorío de Cristo es una realidad en tu vida. Porque si una persona que es cristiana, entre comillas, habla como impío, piensa como impío, tiene obras de impío, ¿qué es? ¿Es un cristiano? No, es un impío, es un incrédulo. No podemos rebajar lo que el Evangelio nos está enseñando a cada uno de nosotros. Como dice Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia nos enseña que va a haber un tipo de cristiano que va a querer abrazar y amar al mundo y va a querer abrazar y amar al Señor. No, hermano. El mundo y Jesucristo son mutuamente excluyentes. O amas al mundo, sus deseos, sus placeres, o amas a Cristo y todo lo que Él es. Esa es la realidad. Tú no puedes estar en una posición neutral. No, hermano. Si tú amas al mundo, y eso es lo que enseñan las Escrituras, es porque el Espíritu Santo no está en tu corazón. Si tú amas a Cristo, ¿saben por qué es? Por la obra que el Espíritu Santo hace en tu corazón. Los corintios tenían al Espíritu Santo, pero estaban viviendo y pensando como los que carecen del Espíritu. Y Pablo los está ahorillando al lugar donde los quiere llevar, y los quiere llevar a que ellos enfrenten la realidad en la cual ellos se encontraban. Ellos decían ser espirituales, pero en la práctica no estaban denotando eso. Pablo en ningún momento niega que o afirma que en los Corintios no existiera el Espíritu Santo. En ningún momento lo hace. Usted lo puede ver desde el capítulo 1. Él los trata como hermanos y usted lo puede ver en el versículo 1. Así que yo, hermanos, del capítulo 3. Él les dice constantemente que han sido llamados por Dios, que han sido santificados, que han sido justificados. En la mente del Pablo, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba poblada de creyentes que tenían al Espíritu Santo en sus corazones, pero en la práctica no lo estaban haciendo así. Había un problema de carnalidad. Y eso es lo que él lo quiere llevar a través de todo de esta carta. Lo quiere llevar a entender la realidad en la que ellos se encontraban. Ellos se consideraban personas espirituales, pero en la práctica eran personas inmaduras. Y se reflejaba su inmadurez. Ahora debemos de entender que como creyentes nosotros tenemos una lucha diaria con nuestra carne.
Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, amén. Pero también hay una lucha diaria con nuestra carne. La carne está en nosotros y ahí está, luchando. Posicionalmente delante del Señor, un cristiano es perfecto, pero no por ti, hermano, porque Dios lo que ve es a Cristo Jesús en tu vida. La perfección, posicionalmente. Sin embargo, en la práctica, y ahí es donde está el problema de acá, en la práctica, muchas veces nosotros no actuamos conforme a lo que nosotros profesamos o predicamos. Y ese es el problema, que en la práctica no lo hacemos, no lo ejecutamos, no somos intencionales en esa manera. Por eso es que Pablo les dice a los corintios, por ejemplo, que han sido santificados, capítulo 1, versículo 2. Les ha dicho también que han sido llamados a ser santos, versículo 2 del capítulo 1 también. Pero a la vez les dice que no están comportándose a la altura de su llamado. Aunque tengamos al Espíritu Santo en nuestros corazones, a veces actuamos de vez en cuando según nuestra carne, amado hermano. Pero estoy hablando de situaciones o actos puntuales. No estoy hablando de un patrón de vida pecaminosa, porque el patrón de vida pecaminoso lo que está dando así, el gran panorama de todo esto es que esta persona no es salva. Pero de vez en cuando nosotros dejamos ir nuestra carne y estamos en eso. Todos los días es una lucha. A veces actuamos en nuestra carne. Según Romanos capítulo 8, vamos al capítulo 8 de Romanos, hermano, para que usted pueda entender un poco más acerca de ello. Romanos capítulo 8, versículo 4, perdón, versículo, sí, 4, 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Los cristianos andamos en el Espíritu. Miren el versículo 14, siempre del capítulo 8 dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, mira el versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, también intercede, versículo 27, más adelante siempre, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también intercede. Y de ahí el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas funcionan para bien. El Espíritu Santo gobierna el corazón del creyente, lo controla. ¿Esté usted de acuerdo o no? Lo repito de nuevo. El Espíritu Santo gobierna el corazón del creyente, esté de acuerdo usted o no. Al final, Él va a hacer su voluntad siempre, hermano. Ahora, la pregunta para usted es, ¿quiere agarrar el camino fácil o quiere llevársela a palitos? ¿Quiere ser obediente o quiere ser desobediente? ¿Cómo lo quiere usted? El Espíritu Santo siempre va a ser su soberana voluntad, porque Él gobierna la vida del creyente. Él siempre va a hacer su voluntad. No importa lo que tú hagas, Él va a hacer siempre lo que quiera hacer. Así que hermanito y hermanita, es mejor ser obediente, ¿verdad? Calladito, decía el dicho, se ve más bonito.
Los corintios tenían una manera de actuar muy carnal, conforme a su propia pecaminosidad. Pablo en ningún momento niega la existencia del Espíritu Santo en la vida de los corintios. No, porque si él negase eso, entonces ¿cuál sería el propósito de la corrección? Usted corrige a personas que han nacido de nuevo dentro de la iglesia del Señor. Usted disciplina a personas que están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo en ningún momento deja a un lado el hecho de que ellos no tengan al Espíritu. No, Pablo en su mente esto han sido comprados, santificados, esto han sido redimidos por la sangre del Cordero. Sin embargo, en la práctica, ahí está el problema. Ahí está el problema, ahí está el meollo de todo esto. Pablo los corrige porque sabe que está tratando con creyentes que tienen al Espíritu y que éste hará la obra en sus corazones. Él a través de la palabra los está desvistiendo, les está diciendo, miren hermanos, y esto es lo que hace él en este capítulo 3. Él es como un doctor en este momento. ¿Ya ha ido usted alguna vez a pasar consulta? Como dice el dicho, ¿verdad? Al doctor nunca se le debe de mentir, ¿verdad? Usted va donde el doctor y usted le dice todo lo que usted tiene, ¿verdad? Hace 2 o 3 semanas fuimos con Elenita, que estaba un poquito mal de salud, a donde el pediatra. Miren, es difícil uno como papá ir, vea, porque el pediatra cabalito le hace 2 o 3 preguntas, ve, y bien saben los papás que no están involucrados en el cuidado de los niños. Entonces yo antes que voy al pediatra, yo le pido a mi esposa, dígame las medicinas, y me memorizo las medicinas, cuánto ponemos, 5 ml, cada cuánto va, ok. Desde hace cuánto están los niños, va, no, desde el lunes a las 8 de la mañana empezó la primera fiebre, después a las 10 le di tanto, ya va uno en línea. ¿Va? Pero cuando uno va al pediatra y nos sentamos, ¿verdad? Y hasta lo escribí en el celular, me confieso, lo escribí, ¿verdad? Y me lo iba memorizando. Pero uno no puede esconder con el pediatra los síntomas de su hijo. ¿Ah? Uno empieza donde el doctor y le dice, vaya, sí, ¿desde hace cuánto? Desde hace como unos 24, 48 horas, ¿verdad? El término. ¿Verdad? Empezó la niña con moco, fíjese, pero un moco no era espeso, ¿verdad? Ni verde, era solo así, líquido, aguadito, y ahí iba, era tipo alergia, ¿verdad? Luego en las primeras empezó a toser, pero no le sentí flema, sino que ya después de unos 24 horas, doctor, ya empecé, y se le sintió ahí la niña como que tenía flema, entonces ahí empezaba. Uno empieza y le empieza a decir al doctor todos los síntomas que usted estaba viendo en este caso en mi hija. Y viene el doctor y después, va, ok, van. Y me hace preguntas, la vamos a examinar ahorita a la niña, le empezó a hacer, quiero revisar la garganta, va, ok. Vaya, la niña tiene rinofaringitis. Dice. ¿Cómo determinó eso él? Por medio de un diagnóstico. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá, está haciendo un diagnóstico, pero un diagnóstico de la iglesia de Corinto. Diagnóstico viene de gnosis, que es conocimiento, y día, que significa a través de, o sea, usted conoce algo a través de. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este momento. Él, como un doctor, está viendo la sintomatología o el diagnóstico de la iglesia de Corinto para llegar a la enfermedad en sí. Él empieza a estudiar el problema, y lo vamos a ver más adelante, tal vez la otra semana, porque no voy a terminar este sermón ahora. Pero lo que él empieza a ver es que los celos y la contienda que existe dentro de la iglesia de Corinto, eso solo es los síntomas. Pero no es el verdadero problema. El problema de las divisiones estaba en qué? En la carnalidad. Por él empieza, porque cuando ya detecta la enfermedad, ¿qué es lo que hace el doctor cuando ya detecta la enfermedad en una persona? Le da las medicinas, le da los antibióticos si tienen infecciones, si tiene fiebre, lo ponen una vacuna, si ya esto ya es algo
un poquito más fuerte, empieza la cura. ¿Para qué? Para restablecer la salud de esa persona. Lo mismito hace Pablo en este momento. Versículo 1 y 2 habla acerca del problema. El versículo 3 y 4 habla acerca de la sintomatología. Del versículo 5 al 9 habla acerca de la cura a este problema que es la división dentro de la iglesia. Entonces, lo que quiere hacer Pablo con un corazón pastoral es corregir esas prácticas que estaban llevando dentro de la iglesia de Corinto, que estaba ocasionando una división en la iglesia. Quería corregirlos en amor. Quería decirles, este es el problema, pero también esta es la solución y este es el camino que tenemos que seguir. Desvestirlos y volverlos a vestir. Es cierto, hay celos, es cierto, hay contiendas, es cierto, hay luchas, pero tenés que despojarte de todo eso y tenés que mostrarte en humildad y un amor los unos con los otros. Tu problema es tu mundanalidad y tu carnalidad, que como resultado de ello te está llevando a la división. ¿Cómo corregimos eso? Con el evangelio. Tú depositaste tu confianza en la sabiduría humana. ¿Cómo corregimos eso? Con el evangelio. La sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz. El problema es tu carne. ¿Cómo lo corregimos? Con el evangelio. Tenemos que aprender a andar en el espíritu. Y esa es la situación o el meollo aquí. Volvamos al versículo 1. Dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a qué? Niños en Cristo. Esta imagen de los niños en Cristo denota un progresar en comprensión. Es decir, en otras palabras, avanzar desde una comprensión elemental de la verdad hacia un conocimiento más maduro de los aspectos más profundos de un sistema. En este sentido, él establece un contraste entre una persona que es adulta, es decir, que tiene un modo de pensar o de actuar apropiado, con una persona que es niño en Cristo. Es decir, que sus comportamientos reflejan la inmadurez de su corazón. No ha progresado, como de que diría progresar en comprensión de las verdades de las Escrituras. Por eso es que les dice, como niños en Cristo. Su comportamiento, hermanos de Corintios, no es lo que deberían de hacer. Ustedes se están comportando como niños. Por eso es que dice luego en el versículo 2, yo les di a beber leche y no alimento sólido. Él está hablando en el pasado, pero después les da el sablazo y les dice que ni ahora pueden recibir alimento sólido. Ellos no han progresado en el conocimiento. Ellos, recuerden, habían considerado el mensaje de la cruz del evangelio de Cristo como leche, como algo para principiantes. Ellos habían menospreciado ese mensaje como algo leche, y eso refleja el estado de inmadurez, el estado de niñez, y por ese motivo no podían avanzar a una enseñanza más profunda del evangelio. Para Pablo, el evangelio no solo es leche y carne, leche y vianda. Es leche y alimento sólido. Y eso debe ser el evangelio para la vida del cristiano. El evangelio es necesario para que nosotros podamos nacer de nuevo. Amén. Pero también el evangelio es necesario para que nosotros podamos practicar día con día y vivir a la luz de esa verdad todos los días de nuestras vidas. Para Pablo, el evangelio de Jesucristo es la leche y la carne. Doctrinalmente no existe una diferencia entre la leche y el alimento sólido, doctrinalmente, sino que lo que está hablando acá, que la diferencia radica en la profundidad de ello. La diferencia radica en la profundidad. Por ejemplo, vengo yo les digo, amados hermanos,
Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar a sus escogidos. Una persona que acaba de nacer de nuevo, ¿me entiende? Esa frase sí lo entiende, dice, ok, sí, Jesús murió en la cruz para salvarnos, lo entienden. Una persona nueva en la fe, ok. Pero una persona que ha estudiado durante 10, 15 años acerca de lo que significa el sacrificio de la cruz, él no solo va a pensar en eso, sino que va a pensar en redención, va a pensar en justificación, hemos sido declarados justos. Va a pensar también en que, ok, si Jesús murió en una cruz para salvarnos, es porque yo en mis propias capacidades, yo no podía hacer nada, era incapaz, yo estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Va a pensar en la expiación, va a pensar en la reconciliación, va a pensar en la propiciación. Todo eso piensa una persona que ha profundizado en ese tema. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Leche y alimento sólido, leche y vianda, leche y carne. Doctrinalmente es lo mismo, pero en la profundidad, ahí está la diferencia. O sea que ellos, los corintios, no habían profundizado lo que tenían que profundizar. No habían tenido esa intención de entender lo que está detrás de todo esto. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos y predicamos un día domingo, hermano. Nosotros vemos que hay debajo del texto para poder enseñarles a cada, y no solo a ustedes, sino que también nosotros mismos, aquí todos estamos aprendiendo, pero profundizamos en las doctrinas y volvemos y seguimos, pero hay una profundidad, hay carne, hay alimento sólido. Predicaciones superficiales, ¿qué va a llevar? Un evangelismo o un evangelio superficial que se denota en personas que viven un evangelio superficial. Necesitamos profundizar, no solo es el conocimiento, sino también un corazón enseñable. Porque también se da otra cosa, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero poco amor para con el prójimo. Pero no tienen un corazón enseñable, no hay humildad, no hay mansedumbre. Los confrontas con algo, son orgullosos. Pero es un conocimiento, pero un conocimiento en Dios que te provoca a ti o que te transforma tu corazón y se refleja en tu vida diaria. Pero es tu responsabilidad estudiar en la palabra de Dios. Nosotros podemos estar predicando acá, enseñando. Nosotros podemos seguir enseñando, pero es tu responsabilidad estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué es tan necesario que tú estudies la palabra? Porque lo que tú aprendes tarde o temprano es lo que tú vas a practicar. Y si tú no aprendes nada de la palabra, entonces no vas a practicar nada de la palabra. Si tú estás invirtiendo en tiempo en cosas del mundo, se va a ver reflejado como tú practicas. Y eso es una realidad. Nosotros como seres humanos somos influenciables. Si tú tienes amistades que no son del evangelio, que son del mundo, te van a influenciar. Te vas a terminar comportándote como esas personas. Nosotros somos personas influenciables. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Entonces, eso va a ver reflejado en lo que tú estás practicando en la mayor parte del tiempo. Por eso es que Pablo les dice que son niños. Su carnalidad había atrofiado su crecimiento a tal punto que no pudieron recibir la palabra de Dios. Como dice en Hebreos 5:12, yo pensaba, hermanos, se lo estoy parafraseando, que ustedes ya deberían de ser maestros, pero no lo son. Tengo que volver a los rudimentos básicos para que ustedes puedan entender
Tengo que ir a la leche porque no pueden agarrar la carnita, no pueden agarrar el alimento sólido, no están preparados. Y ojo, amado hermano, el problema de la iglesia de Corinto no era la falta de enseñanza que había en esa iglesia. Esa iglesia había sido fundada por Pablo. Pablo había predicado 18 meses, según el libro de Hechos. En 18 meses algo se aprende, ¿no es cierto, hermano? Si Efesios pasó 3 años enseñándole y le enseñó todo el consejo de Dios. Y luego de que se fue Pablo, llegó también Apolos, un poderoso en las escrituras, una persona con bastante elocuencia que estaba enseñándole a la iglesia de Corinto, y también Cefas. O sea, el problema no era un problema de enseñanza dentro de la iglesia de Corinto. Había enseñanza, había predicación, había palabra. El problema era la falta de obediencia hacia la palabra que existía en el corazón de los corintios. Entonces había una falta de enseñanza, o una falta, no una falta de enseñanza, una falta de interés de parte de los corintios de practicar esa enseñanza. Había una falta de interés de orar, había una falta de interés en estudiar la Biblia, y como resultado a ello que había inmadurez. Entonces, amados hermanos, en una iglesia donde hay inmadurez, la división se propaga más rápido como un hongo en un ambiente húmedo. Y eso es lo que estaba ocasionando acá, en la iglesia de Corinto. Pero Pablo les dice: amados, ustedes son niños en Cristo, todavía no les puedo dar un alimento sólido porque hasta la fecha no pueden recibir ese alimento. No están en las condiciones para recibir todo eso. Pero también debemos de entender, amado hermano, que detrás de toda esta enseñanza también podemos ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Porque a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia divisiva, no por eso se ha perdido la esperanza de que esa iglesia sea restaurada. Porque Cristo Jesús compró en la cruz con su sangre el precio de cada una de las personas que Él escogió. Entonces en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús siempre hay una promesa de restaurar, porque hay fidelidad, hermano. Y eso es algo que yo quiero que se grabe acá. Vamos a continuar la otra semana con lo que sigamos. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar la inmadurez con madurez, hermano? Y esta es una tarea de todos. Usted debe de escudriñar las escrituras. Usted tiene que orar, amado hermano. Pero a la vez de estudiar y escudriñar y atesorar el evangelio en su corazón, eso se tiene que ver reflejado de que si usted está viendo, está leyendo y estudiando cosas que no está practicando en su vida, usted va a decir: alto, hay algo que está mal, lo voy a corregir, porque las escrituras me dicen que tengo que actuar de esa manera, lo voy a hacer. Usted tiene que tener un corazón enseñable, porque está el Espíritu Santo en su corazón. Al final no es usted, sino es la obra de Dios en su vida. Y eso, mi amado hermano, es gracia. Y es algo por lo cual nosotros debemos de estar agradecidos toda la vida con nuestro Señor. Lo vamos a dejar por acá. La otra semana vamos a continuar. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar.